Hola, buenos días. Les vamos a hablar sobre la transición de fase de los grafos aleatorios. El grupo está compuesto por Harold Moncaliano y yo, que soy Diana Muñoz. Bueno, en esta parte del capítulo lo que se está hablando es de cómo un grafo aleatorio termina teniendo un tamaño muy grande al punto de ser un componente gigante. Entonces lo que vamos a estudiar detalladamente es cómo el componente más largo del grafo aleatorio crece rápidamente de teta sub c del logaritmo n hasta teta sub c de n. Este capítulo se compone de 7 secciones, en las cuales iremos repasando detalladamente lo que les mencioné hace un momento. Vamos a exponer tanto cómo se va uniendo un grafo y sus componentes y cómo es que va la variación en sus diferentes fases, en lo que llamamos la evolución del grafo, y por último las propiedades que adquiere este grafo. La evolución de un grafo aleatorio. Consideremos cómo las propiedades de un grafo aleatorio G con n nodos y m aristas van variando cuando n es un número fijo pero muy grande y m va creciendo de 0 a n combinados. El momento en que el grafo se vuelve más denso, sus propiedades cambian. Nueva propiedad puede aparecer o una propiedad que ya tenía puede desaparecer. Estos momentos en que una propiedad nueva aparece se puede definir o puede ser descritos con una función umbral. Desde la publicación de Erdos y Renji, identificar las funciones umbrales para todas las características de los grafos aleatorios fue una de las principales actividades en la teoría de los grafos aleatorios. Aunque en nuestros días ya las funciones umbrales para casi todas las propiedades importantes de los grafos aleatorios han sido encontradas y ya la figura de la evolución de los grafos está casi completa. Las etapas iniciales de la evolución del grafo aleatorio son fáciles de estudiar y describir, como nos indica el teorema 3.4, que nos dice que para un k mayor o igual a 2 fijo y para cada secuencia m igual a mn, tal que n elevado a la k menos 2 sobre k menos 1 es estrictamente menor que m, estrictamente menor que n elevado a la k menos 1 sobre k. Entonces, el grafo es un bosque que tiene copias de todos los árboles de tamaño máximo k y ningún árbol con más de k vértices. También que si m es estrictamente menor que n, pero m es igual a n elevado a la 1 menos o 1, el grafo no tiene ciclos y la longitud de componente más largo limitado es OP logaritmo natural de n, logaritmo n. A medida que avanzan las etapas de la evolución del grafo, estas se van volviendo más interesantes. Sea m igual a cn sobre 2, donde c es una constante positiva, pero si c es pequeño, los componentes de este grafo son árboles o no cíclicos, y el más grande de los componentes tiene teta c logaritmo de n vértices. A medida que el proceso evoluciona, los componentes incrementan su tamaño, pero si c es menor que 1, el componente más grande del grafo empieza a fusionarse con principalmente árboles pequeños o de tamaño OC1 y así va creciendo lentamente. En algún punto del proceso, los componentes del grafo se vuelven tan grandes que es muy probable que con una nueva arista se puedan conectar dos de ellos. Con esta nueva arista, una única nueva arista puede incrementar el tamaño del componente más grande significativamente, lo que resulta con un componente mucho más grande que a su vez tiene más posibilidades de ser unido con otros componentes grandes del grafo, volviéndose así como que fusionándose en un componente mucho más grande que los demás. Este fenómeno espectacular es llamado la transición de fase o de phase transition, como el nombre de nuestro capítulo. Ya en las etapas finales de esta evolución, el grafo va llegando a su límite y este se vuelve pancíclico, es decir, tiene ciclos de todas las longitudes y también sea m sub k el número de ciclos hamiltonianos de un grafo. Entonces, estos aparecen cuando el último vértice con grado menor a k desaparece. Entonces, si k es par, m sub k será igual al valor absoluto de k sobre 2. Y si k es impar, m sub k será igual al valor absoluto de n sobre 2.
Poco después de que todos los vértices del grafo estén unidos, para m igual a n sobre 2 por logaritmo de n más k menos 1 por logaritmo de n o p1, donde k es un número natural fijo mayor o igual a 2, el último vértice de grado k-1 desaparece y este grafo se vuelve k-conexo. Eh, un concepto importante que surge es el de k-core o k-núcleo. Llamamos k-core de G al subgrafo maximal de G y se denota como CR sub K de G. Si G no contiene ningún subgrafo con mínimo grado K, decimos que al k-core de G es vacío. Así, por ejemplo, el CR sub 1 de G se obtiene removiendo todos los vértices aislados de G, mientras que CR sub 2 consiste únicamente de los ciclos de G y todos los caminos que unen dichos ciclos. En 1984, Bolovas dice que si K es mayor o igual a 3, entonces CR sub K de G es K conexo desde M igual a O de N. Y en 1991, Luxac nos dice que para 3 menor o igual a K o menor o igual a N menos 1, entonces CR sub K es vacío o CR sub K es más grande que un K conexo. También podemos ver que un momento crítico es cuando CR sub K de G es igual a vacío y cambia de a CR sub K de G igual a teta de C de N. Esto se da cuando M es aproximadamente N por logaritmo de N cuartos y el límite de CR sub 1 de G cubre todo excepto a lo sumo algunos vértices. Para K grandes, en este momento crítico se da cuando es aproximadamente K por N sobre 2. La aparición del componente gigante. Proceso de ramificación. Entonces, dada que nuestra aproximación al entendimiento de la aparición del componente gigante está basada en el proceso de ramificación de Galton-Watson, primero entenderemos en qué consiste. Entonces, sea X una variable aleatoria que toma valores en los enteros no negativos, el proceso se inicia tomando una partícula definida por X que produce Z1 partículas, donde estas partículas son denominadas la primera generación y tienen la misma distribución de X. Cada una de estas Z1 partículas produce en su etapa su propia descendencia. Dicho número de partículas también tiene la distribución X y son independientes para cada partícula y así sucesivamente. Entonces, Z sub i denota la descendencia en la iésima generación y Z sub 0 será igual a 1, que sería la primera partícula. Entonces, mientras i sea menor o igual a 1, Z sub i es la sumatoria de Z sub i con i igual a 0 o i igual a menos 1. También podemos notar que si Z sub n es igual a 0, entonces Z sub m será igual a 0 para todo m mayor o igual a n. El hecho más básico acerca del proceso de ramificación es que si la esperanza de x es mayor a 1, entonces el proceso seguirá eternamente, mientras que con probabilidad 1 el proceso morirá, es decir, que para algún n, z sub n será igual a 0. Aquí podemos ver algunas probabilidades de la función generadora de x para el proceso de ramificación y la probabilidad de extinción del proceso de ramificación. Entonces, usamos este proceso de ramificación para estudiar el componente más grande en el grafo GNP, ya que el análisis para el grafo GNM es similar, pero el hecho de que en el grafo GNP las aristas aparezcan independientemente de las otras hacen que el argumento sea un poco más simple. Entonces, sea P igual a Pn,
igual a C sobre N, donde C es una constante positiva. Vamos revelando la estructura de G NP paso por paso usando el siguiente procedimiento. Escogemos un vértice V en GNP y encontramos sus vecinos B sub 1, B sub 2, B sub R y marcamos a V como saturado. Entonces, generamos todos los vértices B sub 1, 1, B sub 1, 2, B sub 1, R de N para B sub 1, B sub 2, los cuales son adyacentes a V en el grafo. Entonces, B sub 1 también se vuelve saturado. Y continuamos este proceso hasta que todos los vértices en el componente del grafo que contiene son saturados. También podemos ver el teorema 5.1 que nos dice que para todo x menor o igual a 1 tenemos que p sub x será igual a 1 a menos que p de x igual a 1 sea igual a 1. Siguiendo con nuestro estudio, empezamos a mirar lo que es el componente gigante. Para ello vamos a estudiar el crecimiento del componente más largo de nuestro grafo. Para ello definimos P como una función de n que es igual a una constante positiva sobre n. Y se hace un proceso iterativo para poder encontrar el más largo, por así decirlo. Entonces, elegimos un vértice V de nuestro grafo y encontramos sus vecinos. Lo marcamos entonces como saturado. Una vez que hemos identificado todos los vecinos, decimos que ya fue revisado y a ese estado se le asigna como saturado. Entonces, después de eso, empezamos a revisar la lista de los vecinos de este vértice B que elegimos inicialmente. Y hacemos el mismo proceso de revisar qué es lo que tienen adyacentemente y los vamos marcando uno por uno en forma de saturado. Este proceso es iterativo y tiene una forma binomial determinada por n-m, P. Para hablar de las propiedades de nuestro componente gigante, tenemos un teorema que nos explica detalladamente cuáles son las que tiene. Ese teorema es el 5.4 y nos dice que definamos una variable np que es igual a c, una constante positiva, y nos da dos propiedades que surgen a raíz de esto. La primera es que si c es menor que 1, entonces el componente más largo de nuestro grafo tiene al menos 3 sobre 1 menos c, todo esto al cuadrado, logaritmo de n vértices. Y aparte nos dice en su propiedad 2 que si c es mayor a 1 y beta es una función beta de c que pertenece al intervalo 0, 1, nuestro grafo tiene un componente gigante de tamaño 1 más o sub p de 1, función de beta sub n, vértices. Adicionalmente, el tamaño del segundo componente más grande de nuestro grafo es al menos 16c sobre c menos 1 todo al cuadrado logaritmo de n. El tema de los grafos aleatorios y pues por consecuencia lo del componente gigante ha sido estudiado ampliamente por muchos teóricos. Dentro de ellos se encuentran Erdős y Renyi, los cuales estaban estudiando cómo se comportaban los grados de los vértices dentro de un grafo. Y descubrieron lo siguiente. Cuando uno de los vértices tiene un grado cercano a 1, ocurre más o menos cuando m es aproximadamente n medios. Y llegaron a la conclusión de que es un salto evolutivo de doble paso. ¿Qué es lo que pasa? El componente más largo del grafo tiene inicialmente θ sub p en dn a las 2 tercios vértices. Pero mientras se va acercando el m a lo que es n medios, va cambiando su tamaño y ocurre un doble salto. El primero es que pasa de o sub c logaritmo de n a θ sub p de n a la 2 tercios. Y luego pasa de ese θ sub p de n a las 2 tercios a θ sub c de n. Ellos lo estaban mirando y pues es un cambio que ocurre, es exactamente en ese punto que les estoy mencionando. Otra de las evidencias que tenemos de este doble salto ocurre cuando evaluamos alguna función que esté definida en n. Entonces, por ejemplo, tenemos una función r que es igual a n a la 4 quintos. Lo que hacemos, o bueno, lo que hacen los teóricos es que para cada n y cada n2 factorial se incrementa la secuencia de grafos, es decir, se va pues analizando uno por uno, en donde n sea igual a n2 y en el grafo g sub i tenga i aristas.
y siendo entre 0 y n. Después entonces cogen y miden el máximo valor de m de g, tal que el componente más largo de g tenga máximo r vértices, r definido pues por lo que dijimos anteriormente. Después de eso, definen m sub r como una función de n, y esta es la mediana de todos los n factorial valores de m de g. Y pasamos entonces a unas definiciones que ellos encontraron, y es que la probabilidad de L sub 1 de n de m sub r es menor o igual a r, lo cual es mayor o igual a un medio. Y también encontraron que pues esto, el L sub 1 de n de m sub r es mayor a r medios, y todo esto es mayor que L sub 1 de n de m sub r más 1, todo mayor a r. Esto pasa porque al agregar una arista, como ya lo había mencionado Harold, se puede duplicar el número de vértices de un componente más largo. Entonces, pues, también se ve como la evidencia de qué es lo que ocurre con este doble salto. Y esto nos lleva también a que, pues, L sub 1 de nm crece más o menos suave con respecto a n. Bueno, aquí comenzamos una nueva sección de nuestro capítulo, que es una mirada más detallada a lo que hemos estado hablando en nuestra aparición del gigante, el componente que pues les hemos estado hablando. Lo primero que tenemos que empezar pues es con una parte de la notación de lo que es la fase subcrítica. Esta notación nos dice lo siguiente: el componente h de un grafo es un L componente que tiene k vértices y k más L aristas, para un k mayor o igual a 1, dejando así a L como el exceso de H, por lo que la suma que estamos mencionando. Y esto nos da tres casos. L es mayor o igual a menos 1 siempre. Y solamente pasa que es igual a menos 1 cuando hay tres componentes y el cero componente es un monociclo. La otra propiedad que nos dice es que cuando L es mayor o igual a 0, se define que el componente es L componente complejo. Dentro de nuestra fase subcrítica también tenemos que tener en cuenta otra notación que habla de la variable aleatoria que cuenta los L componentes de nuestro grafo de k vértices. Esto es nombrado y de kl y es igual a y sub nm de kl, y está definida por la expresión que ustedes pueden ver en pantalla, donde C de KL es el número de grafos conectados con K más L aristas en un set dado de K vértices, es decir, lo que hablábamos anteriormente de lo que sería el exceso de nuestro grafo H. La fase supercrítica hace referencia a cuando m es igual a n medios más s y s es estrictamente mayor que n a la 2 tercios. Entonces veremos el teorema 5.7, que nos dice que si m es igual a n medios más s, donde s será igual a s de n, y en específico n a la 2 tercios, estrictamente menor que s, estrictamente menor que n, y también sea r mayor a 1, mayor o igual a 1, fijo, y sea alfa igual a alfa de n, es menor o igual que a un tercio. Entonces tenemos también que alfa estrictamente mayor al máximo de s sobre n, y el logaritmo a la menos un medio de s a la 3 sobre n medios. Entonces, para algún n lo suficientemente grande con probabilidad por lo menos de 1 menos n cuadrado sobre s al cubo a la toda la alfa, estará entre únicamente árboles y componentes no cíclicos de G, y el résimo árbol más grande tendrá tamaño entre 1, un medio menos alfa, n al cuadrado, s a la menos 2, logaritmo de s al cubo, n menos 2, y un medio más alfa por n al cuadrado, s a la menos 2, por logaritmo de s al cubo menos n a la menos 2. La fase supercrítica hace referencia a cuando m es igual a n medios más s y s es estrictamente mayor que n a la 2 tercios. Entonces veremos el teorema
5.7 que nos dice que si m es igual a n medios más s, donde s será igual a s de n, y en específico n a la 2 tercios, estrictamente menor que s, estrictamente menor que n, y también sea r mayor o igual a 1, fijo, y sea alfa igual a alfa de n, es menor o igual que a un tercio. Entonces tenemos también que alfa estrictamente mayor al máximo de s sobre n y el logaritmo a la menos un medio de s a la 3 sobre n medios. Entonces, para algún n lo suficientemente grande con probabilidad por lo menos de 1 menos n cuadrado sobre s al cubo a la todo a la alfa, estará entre únicamente árboles y componentes no cíclicos de G, y el résimo árbol más grande tendrá tamaño entre 1, un medio menos alfa, n al cuadrado, s a la menos 2, logaritmo de s al cubo, n menos los 2, y un medio más alfa por n al cuadrado, s a la menos 2, por logaritmo de s al cubo menos n a la menos 2. El teorema 5.8 nos dice que sea w una función de n mayor que 1. Tenemos estas tres afirmaciones. La probabilidad de que durante el proceso de generación aleatoria del grafo g de m, para algún m, donde m igual entre 0 y n combinado 2, el grafo contenga componentes complejos con menos vértices que n a la 2 tercios sobre w, es para un n muy grande más pequeña que 1 sobre w. Y el teorema 5.10 nos dice que sea m mayor o igual a n medios más s, donde s es estrictamente mayor que n a la 2 tercios, y con probabilidad al menos de 1 menos 6 n a la 2 novenos sobre s a la 1 tercio, el grafo aleatorio contendrá exactamente un componente complejo. Entonces, estos tres teoremas, el 5.7, 5.8 y 5.10, nos dicen que en esta fase supercrítica el grafo consiste tan solo de algunos árboles pequeños y no cíclicos de tamaño de OPn a la 2 tercios cada uno, y un componente complejo de tamaño omega p n a la 2 tercios. La estructura del componente gigante. Aquí podemos ver a la izquierda un grafo con todos sus nodos aristas, y podemos separar el core de ese grafo quitándole todos los componentes no cíclicos. Y ahora el kernel de ese mismo grafo será una especie de variación del core, únicamente que quitando los vértices que tengan dos aristas y reemplazándolos por una misma arista cíclica para completar las aristas que tenía los demás vértices. Por ejemplo, aquí se puede ver en el, en el grafo, en el core, que en la parte de arriba tiene un triángulo donde la punta inferior de ese triángulo tiene cuatro aristas y las otras dos puntas tienen únicamente dos aristas. Entonces, al momento de reducirlo al kernel, la punta de abajo del triángulo mantiene sus cuatro aristas, solo que los vértices de arriba son reemplazados por una única arista cíclica. Cerca del periodo crítico. Esta fase es crucial para el fenómeno de transición de fase cuando el componente gigante está cerca de emerger.
De los teoremas 5.8 y 5.12 sabemos que es en esta fase cuando más de un componente complejo puede aparecer simultáneamente en el grafo. Entonces aquí tenemos el teorema 5.19 que nos dice sea m igual a n medios más o de n a la 2 tercios y sea r sub l el número de L componentes en G, entonces la sumatoria de L mayor o igual a 3, L R sub L igual a OP de 1. Y todos los componentes complejos de G tienen O sub P n a la 2 tercios vértices combinados. Entonces, este teorema nos dice con la probabilidad tendiendo a 1 y n tiende a infinito y se acerca a la estructura del grafo en el periodo crítico. Resulta que para probabilidad diferente de 0 y de 1, cada posible configuración no excluida por los diferentes o los resultados anteriores puede aparecer en G de nm. Otros teoremas importantes para el análisis del periodo crítico son el teorema 5.21 que nos dice sea m igual a n sobre 2m o a la n 2 tercios. Entonces, cualquiera de los dos vértices de grado 3 en el core de G descansa a una distancia θ de p a la n a la 1 tercio de cada uno. Y el teorema 5.22 nos dice que sea m igual a n medios más c n a la 2 tercios para alguna constante c. Entonces, la probabilidad de que G sea planar tiende al límite de p sub p1 c, donde 0 es menor que p sub p1 c menor que 1. Es decir, el límite cuando c tiende a menos infinito de p sub P1 de C es igual a 1, mientras que el límite cuando C tiende a infinito de P sub P1 de C es igual a 0. Bueno, pues yo sé que toda esta parte de la teoría es súper complicada de entender. Afortunadamente contamos con herramientas online que nos dejan pues visualizar un poco lo que les estamos diciendo. Si quieren, pues igual vamos a dejar el link de la presentación aquí en la descripción y pueden revisar en esta diapositiva este enlace de Wolfram que les estamos mostrando en pantalla. Este nos muestra pues una pequeña representación de cómo es un componente gigante de un grafo aleatorio. Nos permite configurar como ciertos parámetros como son los nodos, la probabilidad de los nodos y una semilla aleatoria. Podemos ver en pantalla que pues hay más o menos 100 nodos, bueno, más o menos no, hay 100 nodos y más o menos como en la forma de los componentes que tiene este grafo. Entonces, si quieren chequearlo, pues es una buena alternativa para poder entender un poco mejor pues toda esta parte teórica que les estamos mostrando. Hemos estado revisando toda la parte teórica de lo que son nuestros grafos aleatorios y los componentes gigantes. Ahora llegamos a una sección que habla sobre las propiedades de estos grafos. Esta sección 5.6 nos habla de lo que son las propiedades globales y la regla de la simetría, y la 5.7 nos hablará de lo que son las propiedades dinámicas. Estas secciones contienen bastante contenido teórico, entonces pues por cuestiones de tiempo no podemos ahondarlas tanto, vamos a exponer lo que son las generalidades y pues los teoremas que realmente son lo que nos dan las luces de lo que son las propiedades de los grafos, sin tener que ahondar pues sobremanera en lo que es la teoría. Entonces, lo primero que tenemos es nuestro teorema 523, en el cual nos define a omega como una función de n que tiende a infinito, con n tendiendo a infinito, y diciéndonos también que omega es igual a n a la 1 sexto y m es igual a n sobre 2 más s, lo cual nos da la expresión del 5.20, que pues no les voy a empezar a describirla porque pues como verán son términos bastante largos y extensos y pues la idea es no saturarlos con estos términos. Bueno, después de entonces revisar esta definición, nos da tres casos, que si ustedes se fijan bien, son como una función definida a trozos, en la que nos dan los intervalos de lo que sería S entre omega y n.
y nos da las propiedades que tiene el L sub 1 de NM, pues teniendo en cuenta esos mismos intervalos que pues planteamos pues en el teorema. Rápidamente, entonces el teorema 524 nos habla de que el grafo tiene varias propiedades, las vamos a llamar A, y nos está exponiendo una en la que si m igual a n sobre 2 más s, donde omega por n a la 2 tercios es menor a s y es menor o igual a n sobre omega, para una función w definida en n que tiende a infinito, va a haber un n lo suficientemente largo que cumpla esa probabilidad del grafo que les están mostrando más abajo. Hemos llegado a lo que son las propiedades dinámicas de los grafos, entonces rápidamente el teorema 5.26 fue propuesto por R2 y nos dice cómo es la distribución de psi del grafo. Esta es una propiedad que pues no está definida para todos los grafos, pero son las propiedades reales de cómo es el comportamiento de la generación aleatoria del grafo. En el 5.27 es un teorema propuesto por Luxac y nos dice, pues dentro de sus demostraciones, que los cambios ocurren cuando m es igual a n medios más o sub p de n a la 2 tercios. Gracias por su atención. Cualquier duda que tengan pueden consultarnos por nuestros correos.